Seguimos en Código Político, dijimos, estamos con la diputada Victoria Donda, reelecta el 23 de octubre en las listas del Frente Amplio Progresista en la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, diputada, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Decíamos, la semana pasada se conoció los condenas por la ESMA, lo comentamos con Eduardo hace exactamente una semana. Queríamos tener la oportunidad de conversar con usted porque, a ver, lo dijimos al principio del programa, nació en la ESMA, madre desaparecida, padre desaparecido y una historia personal donde se mezclan cuestiones familiares, la apropiación. En la condena de la semana pasada, a ver si yo no me equivoco, fue condenado un tío suyo, fue condenado también quien la crió, quien fue su padre de crianza. ¿Cómo la cabeza de alguien puede quedar más o menos acomodada, ordenada, a seguir en la política, a hablar de derechos humanos cuando semejantes cuestiones personales han estado en juego y han terminado así, de manera casi pública? Y la verdad es que en mi caso yo tuve la suerte de primero empezar a militar muchos años antes de saber que era hija de desaparecidos, lo cual me permitió poder comprender la realidad del país y sinceramente yo no me sentí ni me siento una víctima. Creo que en todo caso todo el pueblo argentino fue víctima de la dictadura y de muchas otras cosas que vinieron después. Y sin lugar a dudas, mis afectos, o sea, mi grupo, mi familia, la familia que construí. Yo creo que la familia se construye, que no son solo los vínculos biológicos. La organización a la que pertenezco desde que tengo 17 años, Libres del Sur, más o menos me ayudaron a equilibrar la cabeza, más o menos, tampoco milagro. Bueno, no. Eso nos compete, nos pasa a todos. Pero le quería hacer una pregunta. ¿En qué momento, usted recuerda, en qué momento, en qué circunstancias dudó? Nunca dudé. Dudó y quiso saber, bueno, su historia, la de sus padres. No, primero nunca dudé de mi identidad yo. Yo empecé a militar cuando tenía 17 años, en el año 2003, a finales de julio del 2003, me entero que quien yo creía que era mi padre de crianza, mi apropiador, había estado en la ESMA cuando el juez Garzón pide la extradición de 40... ¿Se entera por la militancia? ¿A través, en ese ámbito? No, me entero por crónica. Después de que mi apropiador tuvo un intento de suicidio, me entero que fue por eso, y a los 3 días se me acercan las abuelas de Plaza de Mayo y me dicen que ellas hacía 2 años estaban investigando y que había posibilidades que yo sea una de las nietas que ellas estaban buscando. En ese momento todavía no existía la ley de ADN obligatorio y yo la verdad que tuve, a pesar de militar y que tenía muchas ganas de saber mi identidad biológica, tuve un tiempo, unos meses para poder decidirme a hacer el ADN. Por eso impulsé la ley de ADN obligatorio y por eso creo que es muy bueno que el Estado resuelva una situación que a quienes, digo, yo no me siento víctima, pero objetivamente soy una víctima de un delito, que a quienes podemos ser víctimas de ese delito nos cuesta resolver por nosotros. ¿Meses esos que usted decía en los cuales le ocurrieron qué cosas? ¿Qué era lo que daba permanente vueltas en su cabeza sobre el tema del ADN? Culpa, miedo. Culpa porque si yo me hacía el ADN podía inculpar todavía más a las personas que me habían criado y la verdad es que yo tuve una buena relación y la sigo manteniendo independientemente de que considero que es justo que sea condenado por el pueblo y que lo que hizo está mal. Parece que, por lo menos en mi caso, a mí me ayuda a separar lo político y mis afectos personales. Y que además también fui engendrada para amar. Entonces, vos cuando querés no cerrás tu sentimiento como si fuera una canilla. Yo lo sigo queriendo, aunque sé lo que hizo y bueno, está pagando su responsabilidad con la sociedad. Digo yo, Eduardo comentaba al principio del programa, el caso ESMA tuvo una sentencia, tuvo condenas, las que se conocieron la semana pasada, que fueron un gran momento para la democracia argentina, como fueron el juicio de los comandantes en su momento.
Pero también decía Eduardo, el tema nunca termina de cerrar. Quizá porque es muy sano que haya quien recuerde que estas cosas nos pasaron a nosotros, tuvimos que ver nosotros, no le pasaron al vecino, no fueron, digamos, seres de otras culturas, sino que las cosas que pasaron en la Argentina pasaron con argentinos, pero se puede vivir, algunos dicen, no se puede vivir mirando el pasado todo el tiempo. Hay que decir, bueno, mira, eso ya está, lo cerró la justicia, sigamos para adelante. Sí, yo creo que no se puede vivir mirando el pasado siempre y cuando haya justicia, ¿no? Digo, en el fallo de la semana pasada, una de las sentencias a cadena perpetua fue Adolfo Donda, que es mi tío biológico, quien estaba presente mientras a mi madre, cuando estaba secuestrada en la ESMA y embarazada de mí, la torturaban, por ejemplo, que fue una de las cosas que me enteré cuando con el juicio, precisamente. Y con los testimonios, algo que no sabía. Y uno puede, no puede vivir mirando al pasado, pero el pasado tiene que servir para poder mirar hacia el futuro de una forma distinta. Y solo podés mirar al futuro de una forma distinta cuando hay justicia. Podemos dejar de mirar al pasado cuando encontremos a los 400 nietos que faltan. Vamos a poder dejar de mirar al pasado cuando alguien me diga... bueno, mi mamá estuvo en la ESMA y sé que seguramente fue trasladada en uno de los vuelos de la muerte. Ahora, mi padre no sé en qué centro clandestino terminó y la verdad es que me gustaría mucho que me digan en qué centro clandestino estuvo y si puedo encontrar sus restos, ir a donde, o sea, tener dónde llevarle una flor si quiero ir. Yo el Día del Padre o el Día de la Madre lo único que puedo hacer es acercarme al Río de la Plata y tirarles una flor en el río. Y así, digamos, las madres, los hijos, los hermanos, la gente que... ¿Qué hacían sus padres? ¿Qué hacían, digo, a qué se dedicaban? Mi mamá, cuando me tuvo a mí, tenía 23 años, estudiaba historia en la Facultad de Filosofía, trabajaba en una fábrica de plástico antes de quedar embarazada de mi hermana. Yo tengo una hermana biológica 2 años mayor. Le decían Cori y era militante de Montoneros. Y militaba en una villa, en la Villa Carlos Gardel, en Morón. Y mi papá estudiaba, creo que sociología, no sé muy bien, y era 2 años más chico que mi mamá. 21 tenía. Sí, 21 tenía. También era montonero. Nació en la ciudad de Diamante, en Entre Ríos, y vivió en el oeste. Y no sé de qué trabajaba. ¿Qué son hoy los derechos humanos después de que se han condenado las atrocidades de la dictadura? Porque alguien dice, bueno, ya está, derechos humanos es un tema que ya está resuelto en la Argentina. No, primero no es un tema que está resuelto ni se han condenado todas las atrocidades de la dictadura. Hay que recordar que tenemos menos de 100 sentencias y acá hubo 30.000 desaparecidos. Y además que los procesados en su enorme mayoría son militares. Hubo muchas personas que se enriquecieron y que se beneficiaron con la dictadura y que conocían lo que hacían. Si a esas personas les cabe o no les cabe responsabilidad penal, eso también debe ser juzgado. Porque la verdad es que no solo fue una dictadura militar, sino que fue una dictadura cívico-militar. El cura que iba a confesar, entre comillas, a mi madre para que mi madre delate a mi padre, me gustaría saber quién es, y la verdad es que estaría bueno que esté sentado en un banquillo de los acusados. Ahora, me parece que si hay algo que falta todavía en el país por reflexionar, es que el concepto de derechos humanos no se puede recortar. Digo, recortar antojadizamente a veces. Yo creo que es el acceso a la justicia es parte de los derechos humanos y que está bien que se hagan los juicios. Peleo por los juicios desde que empecé y lo voy a seguir haciendo hasta que terminemos con la impunidad de esos crímenes cometidos hace 30 años. Pero eso no me impide ver que hoy hay derechos humanos que son violados por el Estado, porque el Estado no solo puede violar torturando, o sea, por acción, sino también por no garantizar el ejercicio de los derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales, políticos y culturales para todos.
Yo siempre digo algo que la verdad es que lo siento en el corazón, que es que mi mamá aguantó entre 6 y 4 meses de tortura para tenerme a mí, sabiendo que le iban a matar, o que seguramente le iban a matar. Y peleó por un país que no es el país que tenemos. Mi mamá no peleó para que sus asesinos estén presos. Ella pelea por un país donde no haya 700.000 chicos desnutridos, donde no haya Villa Miseria, donde los jóvenes tengan un futuro. Hoy tenemos 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Yo no puedo creer cómo sí se sostiene la impunidad de los policías que, por ejemplo, secuestran a Luciano Arruga, un joven que está hace 2 años desaparecido, que fue secuestrado cuando tenía 16 años porque no quiso salir a robar para la policía de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo esa causa sigue caratulada como averiguación de paradero. Y la verdad es que eso también es violar los derechos humanos, o las torturas en las cárceles, o la gente sin acceso al agua potable, o los nenes que tienen que tomar agua con cianuro, que viven en las provincias que están cerca de la cordillera, donde se permite la minería a cielo abierto. Estos también son derechos humanos. Los pueblos originarios, bueno, han pasado muchos informes. Los pueblos originarios desplazados para extender la frontera donde se planta soja en las provincias. Esos son derechos humanos. Otacé, en la provincia de Buenos Aires, un intendente que hace más de 20 años que es intendente, y que la verdad es que viola sistemáticamente los derechos humanos, no solo los sociales, sino también los políticos, porque encarcelar opositores, pegarles, echarlos del distrito, amedrentarlos, también es violar los derechos humanos. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con que eso sea un gobierno que respete los derechos humanos. Está clarito, ¿no? Sí, señor. Gracias, diputada, por habernos acompañado. Gracias por poder hablar como habla. No, gracias. Venimos en un minuto para ir cerrando este jueves de Código Político.